El inicio del proceso cualitativo, planteamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de las hipótesis e inmersión en el campo. Módulo 6. Objetivos. Al terminar este módulo, el estudiante será capaz de formular planteamientos para investigar de manera inductiva, visualizar los aspectos que debe tomar en cuenta para iniciar un estudio cualitativo, comprender cómo se inicia una investigación cualitativa y conocer el papel que juegan la revisión de literatura y las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa. Elementos de los planteamientos cualitativos. Aquí tenemos 5 elementos que tenemos que tener bien claros, de la misma forma que lo hicimos en las investigaciones cuantitativas. Aquí también en los estudios de orden cualitativo tenemos que tener claro cuáles son dichos planteamientos y su importancia en la investigación cualitativa. Primero de ellos, objetivos. ¿Qué objetivos buscamos en este estudio cualitativo? Estamos diciendo que una investigación cualitativa ayuda mucho a entender diversos tipos de fenómenos, sobre todo cuando hay muy poca información al respecto. Ahora, los objetivos tienen que ser claros, precisos y concisos, porque la investigación cualitativa muchas veces recopila variados tipos de información. Triangular, o sea, concatenar o coger toda esta información y darle sentido, crear categorías, analizar detalladamente el contenido y en cierto modo también cuantificarlas, puede ser una tarea que tome mucho tiempo. En mi experiencia, varios estudiantes nos mencionan la importancia de la investigación cualitativa, la cual reconocemos, pero por razones equivocadas. Por no tener una orientación cuantitativa hacia la investigación, en muchas ocasiones se identifican o quieren denominarse investigadores cualitativos, cuando eso no es ningún problema. Ahora bien, el problema fundamental que podemos encontrar es que la información cualitativa requiere de mucho rigor y sistematicidad a la hora de procesarla, lo cual implica que un investigador cualitativo puede invertir muchísimo más tiempo que uno cuantitativo. Así que no hay una cosa tal como una gran ventaja, sino que el asunto cualitativo puede requerir de mucho más esfuerzo que el cuantitativo. Y eso es algo que es bien importante tener claro a la hora de investigar. No es decir, como yo no soy un experto en estadística, me voy por la línea cualitativa, que es más fácil. No es más fácil, se los advierto. El análisis de categorías, el análisis de contenido, la triangulación de diferentes tipos de información, no es nada sencillo. Al contrario, ahora bien, cierto es que el estudio cualitativo nos permite generar teorías de forma inductiva, agarrar un grupo de hechos o de datos y a partir de ahí hacer un análisis juicioso y sistemático y poder hacer algún planteamiento teórico, no solamente al final de nuestro estudio, sino durante el proceso. No solamente hacer un planteamiento teórico, reflexionar sobre este planteamiento y cambiarlo en el camino. Así que la investigación cualitativa, en mi opinión, es bien emocionante en la línea de que me permite no solamente ser riguroso, sistemático y científico, sino también creativo en la búsqueda de la información. Así que, ojo con los objetivos, porque objetivos ambiciosos nos pueden poner a recopilar muchísima información que al final del día se nos haga bien complicado manejarla. Eso nos lleva al próximo punto. Preguntas de investigación. Si los objetivos son amplios y ambiciosos, si las preguntas de investigación tienen esas mismas características, tenemos un gran reto. No digo un problema porque el reto
es la clave en este tipo de investigación, donde las preguntas de investigación tienen que ir bien enfocadas en lo que queremos investigar. Por otro lado, las preguntas de investigación tienen que estar perfectamente alineadas con la revisión de literatura, que, ¿verdad?, se nos dice a través del texto y de varios textos y autores expertos en el campo, de que las preguntas de investigación se pueden también transformar en el camino. Ahora, eso es cierto, y cuando uno reflexiona, pues uno dice, sí, no hay ningún problema con esto, uno puede transformar. La investigación cualitativa es transformadora, creativa, si le podemos llamar así, pero no podemos dejar atrás el rigor y la sistematicidad de los métodos cualitativos. Así que ojo con esto, porque tanto los objetivos como las preguntas de investigación deben estar guiadas, en mi humilde opinión, y yo he hecho varios estudios también cualitativos, he enseñado el tema por muchos años, aun cuando los que me conocen saben que mi orientación siempre ha sido un tanto más cuantitativa, pero incluso en investigación aplicada en mi campo, que es psicología industrial organizacional, combino con cualitativo con cuantitativo, o sea, trabajo métodos mixtos. Pero siempre le advierto a mis estudiantes, sobre todo estudiantes de tesis y disertación, que cuidado con decir, no, yo quiero hacer una investigación cualitativa porque es más fácil. Porque la verdad es que no lo es. Y pensando que como no domino los métodos cuantitativos, me salgo con la mía al hacer una investigación cualitativa. No, la investigación cualitativa requiere del mismo rigor y sistematicidad que un estudio cuantitativo, que nos abre otras brechas dentro de la investigación, que tiene cierto grado de flexibilidad en el uso del método. No tenemos problema con eso, pero eso no se puede cambiar por falta de rigor y sistematización en el uso de los métodos. Tercero, justificación y la viabilidad. Estos tres puntos se alinean uno con el otro. Debe justificarse. Si mi estudio va a ser puramente cualitativo, yo debo justificar por qué va a ser cualitativo. Hay muchísimas razones de por qué hacer un estudio cualitativo. En mi caso personal, cuando no hay mucha información en la literatura sobre el tema, el acercamiento cualitativo a un tema en particular de investigación es muy bueno para justificar su uso. No tengo ningún problema con eso. La viabilidad nuevamente se va a alinear a objetivos y preguntas de investigación. ¿Cuán viable es este estudio? ¿Cuánta información yo necesito recopilar? Porque si no tengo claramente definido qué voy a investigar, cuáles son las variables de estudio, cómo voy a recopilar la información, voy a tener una dificultad donde más se va a convertir en menos o más se va a convertir en confusión. Cuarto punto, exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema. Eso sí es bien importante en la investigación cualitativa, porque podemos ir enmendando, arreglando, mejorando, transformando el conocimiento que tenemos del problema en la medida que vamos. Y aquí es donde está el gran reto de la investigación cualitativa. Como yo reviso literatura como si fuera un estudio cuantitativo, mejor dicho, cómo yo trabajo sistemáticamente en el planteamiento del problema, el manejo de las hipótesis, a través de las preguntas de investigación y los objetivos. Pero como en el camino yo también puedo hacer enmiendas o arreglos en la manera en que conceptúo mi problema de estudio, en la manera en que
voy a recopilar los datos en la manera que yo puedo definir y redefinir variables, entre otros. Así que el asunto acá con la investigación cualitativa es que podemos explorar deficiencias en el camino, que es un poco más difícil hacerlo con los estudios cuantitativos, y tener un mayor conocimiento del problema. Esa es una de las grandes virtudes. Por último, y no menos importante, definición inicial del ambiente o contexto de donde voy a investigar este tema. ¿Por qué es importante el contexto? Si voy a hacer un acercamiento fenomenológico, donde voy a tratar de entender la realidad de las personas que estoy investigando en un contexto determinado, pues es bien importante tener claro cuál va a ser el contexto, que puede cambiar en el camino, ¿cierto? Es muy cierto, eso puede suceder, pero esa definición inicial del ambiente o el contexto donde yo quiero investigar es clave para guiar mis esfuerzos investigativos. Visualización gráfica de un planteamiento cualitativo, ¿verdad? Aquí tengo en el medio de este dibujo, tengo un fenómeno central, que es mi objeto de estudio, pero al mismo tiempo hay objetos A, B, C y D, que representan elementos que correlacionan, que se asocian con mi fenómeno central de estudio. A, B, C y D podrían ser las variables que quiero analizar y que están atadas, están unidas a ese fenómeno central que es de mi particular interés. Un ejemplo de cómo visualizar gráficamente un planteamiento cualitativo: tengo la pérdida de familiares por una catástrofe natural como mi objeto de estudio, y aquí tengo diferentes variables desde la depresión, el incremento o decremento de religiosidad ante la situación, la revalorización del concepto familia en esta muestra que estoy estudiando, cambios en la jerarquía de los valores y la disminución del sentido de la vida, por darle una idea de cómo a partir de una idea central ya estoy mirando aquellas posibles variables. Y como les digo hace un momento atrás, también tenemos que ser parsimoniosos aun cuando es investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque si aquí tenemos 5 variables, si tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10 variables, más extenso se puede hacer nuestro estudio y también podemos perder el norte de lo que realmente queremos lograr en nuestro estudio. Así que este tipo de representación visual nos ayuda en cierta manera a poder entender cómo llevar a cabo este tipo de investigación sin perder de perspectiva que no podemos tratar de salir a buscar el premio Nobel con este tipo de investigación con muchísimas variables. ¿Por qué? Porque hay veces que la investigación cualitativa nos sirve para empezar a generar un marco teórico que al final del día nos lleve a investigaciones más de carácter mixto. Así que eso no lo podemos perder, o este ángulo no lo podemos perder de perspectiva. Otro modelo para el planteamiento cualitativo, aquí tenemos un diagrama de proceso donde pues podemos también utilizarlo como marco de referencia, donde en el primer cuadrante a nuestra izquierda es elegir un verbo que sintetice nuestra intención fundamental o el fenómeno o tema a estudiar. Básicamente un verbo es una acción que queremos o tenemos la intención de investigar. Luego especificar, ahora vamos a decir cultura organizacional en una empresa de servicio. Ahí ya tenemos el verbo estudiar la cultura organizacional, o más específico, el impacto de la cultura organizacional en una empresa de servicio. Ahí luego nos movemos a especificar casos
qué organización de servicio es la que queremos estudiar y la cultura organizacional que tiene este tipo de organización, cuáles son los participantes o eventos o situaciones que quiero estudiar, si quiero estudiar el efecto de la cultura organizacional en los gerentes, el efecto de la cultura organizacional en los empleados de línea, en los empleados de base, en los supervisores. Aquí, en este segundo punto, tengo que especificar la muestra, tengo que especificar la organización, que puede ser también parte de la muestra, y también, desde luego, el tipo de empleado que quiero investigar o con el que quiero investigar. Y eso me lleva a determinar el ambiente, contexto o lugar potencial. A lo mejor es una organización muy grande, donde pues probablemente lo más que puedo trabajar es la cultura organizacional del departamento de servicio al cliente de esta organización, para darles una idea. Así que estos tres elementos nos dan otro modelo para establecer un planteamiento cualitativo, donde vamos a definir qué es lo que queremos estudiar, con quiénes, en qué contexto, y de ahí nosotros vamos a ir elaborando para ver, probablemente en el caso del constructo cultura organizacional, qué elementos de una cultura yo quiero estudiar. Si voy a utilizar un modelo existente, por decirle algo como el modelo de Garshine, o voy a crear mi propia conceptuación de cultura organizacional a la luz del fenómeno que estoy estudiando. ¿Qué papel desempeñan la revisión de la literatura y la teoría en la investigación cualitativa? ¿Para qué nos sirve la revisión de la literatura y la teoría en este tipo de investigación? Pues primero, detectar conceptos claves que no habíamos pensado. Eso nos lo da la revisión de la literatura. Y también el análisis y la ponderación de diferentes teorías y modelos. También nutrirnos de ideas en cuanto a métodos. Ver qué métodos han hecho o han realizado en términos de investigación otros estudiosos del tema que nos interesa. Tercer punto, tener en mente los errores que otros han cometido anteriormente. Eso es tanto en la investigación cuantitativa como cualitativa un elemento importante, porque no queremos cometer los mismos errores que otros han cometido. Al contrario, queremos superarlo. También, próximo punto, conocer diferentes maneras de pensar y abordar el planteamiento. Eso también se facilita a través de la investigación cualitativa. También mejorar el entendimiento de los datos y profundizar las interpretaciones. Tener un marco bastante amplio que nos ayude a empezar a analizar el potencial de generar modelos o teorías o nuevas maneras de conceptuar un objeto de estudio. Ahora, ¿qué papel desempeñan las hipótesis en la investigación cualitativa? En la investigación cualitativa, preliminarmente uno puede establecer unas hipótesis particulares, pero estas también pueden surgir a partir del análisis de los datos. Eso es otra de las fortalezas que tiene la investigación cualitativa. En la cuantitativa establecemos a priori las hipótesis. También en la investigación cualitativa podemos hacerlo a priori, pero también a posteriori. Pueden surgir de los datos. Muchos investigadores pues prefieren que surjan de los datos para no verse atados a modelos y teorías ya previamente conceptuadas, lo cual pues es una parte importante de lo que se conceptúa en la investigación.
donde aquí pues tenemos, podemos generar datos, de ahí partimos y presentamos una hipótesis, luego volvemos y recopilamos datos, luego replanteamos nuestras hipótesis y podemos estar en ese continuum hasta tener algo un poco más concreto. Pero el concepto de emergente es importante porque es una de las ventajas de la investigación cualitativa, la flexibilidad para recopilar información, plantear y replantear hipótesis, luego de recopilar otros datos, volver a las hipótesis y reanalizarla. Ahora, ¿qué elementos tenemos que tomar en consideración en el proceso de investigación cualitativa cuando ingresamos al ambiente o contexto en donde vamos a realizar la investigación? El primer punto que hay que tener claro es la conveniencia y la accesibilidad. Que sea conveniente y accesible. Que el investigador pueda entrar a este lugar de la manera menos obtrusiva posible, sin crear un efecto de Hawthorne o el efecto del investigador. También lograr el acceso va a implicar obtener permiso de parte de quienes controlan el ingreso o los gatekeepers, ¿no? Los dueños de la organización, los altos gerentes, entre otros. Y también tener claro de que si no puedo entrar a este ambiente de trabajo, no se me hace fácil, tengo que buscar un plan B o un lugar alterno. Así que ese es otro de los elementos que tengo que considerar en mi investigación. ¿Qué recomendaciones podemos dar para ingresar en este ambiente donde vamos a llevar nuestra investigación cualitativa? Desarrollar conexiones y relaciones con las personas de poder, en primer lugar, y también con las personas que van a estar siendo investigadas. Y uno tiene que ser confiable, consistente entre lo que dice y lo que hace, que es la base de la confiabilidad. También elaborar una historia sobre la investigación, por qué yo quiero hacer lo que quiero hacer, qué historia personal, qué datos o experiencias yo he tenido u otros han tenido que me lleva a hacer el estudio que quiero realizar. También ganar empatía, que me pueda yo poner en el lugar de las personas que voy a investigar y viceversa, que ellos también se puedan poner en mi lugar. Y entonces planificar el ingreso de forma tal que sea lo menos obstructivo posible, que sea más fácil para todas las partes poder hacer esa entrada, recopilar, analizar los datos y poder establecer finalmente un análisis de aquellas hipótesis que quiero evaluar en mi proyecto de investigación. Ahora, ¿qué implica entrar en el ambiente o hacer una inmersión en la organización, en el contexto donde yo quiero hacer mi estudio cualitativo? Pues tengo que observar los eventos que ocurren en el ambiente, tomar nota, siempre mirando la intensidad y la frecuencia, pero más que todo en esas observaciones, ¿qué estoy observando? ¿Qué información estoy mirando? ¿Qué conductas son más repetitivas en términos de frecuencia o intensidad? ¿Cuán intensa son esos comportamientos? También tengo que establecer un vínculo con los participantes sin crear necesariamente un efecto del experimentador. Aquí es importante que las personas con las que investigamos sepan, ¿verdad? Y el investigador tiene que tener claro que la influencia está ahí y uno la tiene que manejar.
No es decir, no, esto es un estudio cualitativo, pues yo no me importa que yo influya en las conductas y actitudes de la gente que estoy investigando. Al contrario, tengo que ver cuál es el grado de influencia que yo estoy ejerciendo en este tipo de investigación y cómo lo controlo de la mejor forma posible, de manera tal que obstruya lo menos posible la realidad que estoy observando en mi investigación. También es importante adquirir o comenzar a adquirir el punto de vista interno de los participantes. Cómo ellos ven lo que estamos haciendo, porque es importante. También que observen cómo nosotros estamos viendo la investigación, cuáles son nuestras observaciones y nos ayuden también a nosotros a entender si lo que estamos haciendo como investigador es correcto. También empezar a recopilar datos iniciales tan pronto comienza la investigación y empezar a tratar de darle sentido con aquellas hipótesis. Detectar aquellos procesos que son sociales y fundamentales dentro de un contexto de trabajo, como por ejemplo las alianzas que hay entre empleados, los grupos que se forman, grupos formales, grupos informales, cómo manejan o no el conflicto, cómo se toman las decisiones, qué estilos de liderato permean dentro de la organización. Son factores que van a impactar de una u otra forma la investigación que estamos realizando. También poder tener claro el ambiente, pudiendo elaborar con bastante precisión y detalle cuáles son las descripciones de ese ambiente bajo el cual estamos impactando. Reconocer nuestro rol o papel como investigadores, he sido enfático en ello porque la idea no es que se dé o que se valide un efecto del experimentador o un efecto de Hawthorne en el estudio, sino que ellos y nosotros, los investigadores, estemos conscientes y minimicemos el impacto del investigador en el proyecto, de manera tal que podamos separar las observaciones nuestras de cuál es la realidad que está viviendo la organización en el momento que se hace el estudio. Y también eso nos va a ayudar al último punto, que es reflexionar sobre nuestras vivencias, tanto nosotros como investigadores, así como también los investigados puedan reflexionar sobre esta experiencia y sacar lo mejor posible, el conocimiento mejor posible dentro de esta experiencia de investigación. Por eso es que la descripción del ambiente, como pueden ver, tiene importancia. Miren en el primer recuadro a nuestra izquierda una sala de operaciones. Ese ambiente, aún dentro de un hospital, es distinto a el ambiente de una habitación, donde ahí tenemos un paciente a nuestra derecha, pero también podemos mirar los pasillos en nuestra extrema izquierda, que generan cierto tipo de dinámica, y las salas de espera que está a nuestra extrema derecha, la parte inferior, donde las personas están esperando para un servicio. Así que en el mismo contexto organizacional que sería un hospital, tenemos 4 escenarios que pueden ser totalmente diferentes a la investigación que queremos realizar. Por eso es que es bien importante tomar notas constantemente según vamos haciendo las observaciones, en la manera que se puedan grabar videos y se permitan, o grabar también audio. Pero las notas, el tomar notas es bien importante porque nos permite observar, redactar en términos observacionales qué estamos observando, y teniendo claro que no es lo mismo yo hacer una inferencia
que hacer una anotación de una conducta. No es lo mismo yo tomar notas de una persona que manifiesta que tiene dolor de cabeza y observa que se lleva la mano a la cabeza en varias ocasiones y yo inferí que tiene estrés o que tiene un dolor de cabeza fisiológico que lo resuelve con una pastilla. Por lo tanto, las observaciones y las notas de campo son sumamente importantes y no podemos inferir, sino observar, tomar nota y tratar de medir la intensidad y la frecuencia de esas observaciones. Aquí hay algunos tipos de anotaciones. Anotaciones por observación directa, que es la más común. Anotaciones interpretativas, que pueden ser inferenciales o interpretaciones que hacemos de lo que observamos. Siempre mucho cuidado porque esas anotaciones interpretativas tienen que correlacionar con la observación directa. Las temáticas, anotaciones temáticas, sobre todo cuando estoy construyendo categorías de observación. Como mirábamos ahorita, no es lo mismo yo hacer una observación de una persona en la sala de operaciones que en la sala de espera, hacer llamado para un procedimiento médico o una revisión médica como tal. Anotaciones personales también, como yo como investigador me siento con lo que estoy observando. Estoy cansado, no dormí bien anoche, estoy tratando de ser lo más preciso posible, pero hoy es distinto a otros días. Esas anotaciones personales son bien importantes. Mira, creo que me estoy prejuiciando demasiado con esta persona que estoy observando. También anotaciones de la reactividad de los participantes. No es lo mismo yo ver consistentemente a un empleado haciendo su trabajo que de momento ese empleado salir y decir que está molesto, que no debió haber ido a trabajar porque tiene problemas en la casa. Y esas reacciones de los participantes es importante para tratar de evaluar eso vis a vis la consistencia. La consistencia en el comportamiento que uno observa de los empleados, independientemente de lo que esté analizando. Pero siempre es importante este tipo de notas para poder correlacionar unos datos con los otros. También mantener una bitácora o diario de campo, que no solamente observo lo que las personas están haciendo, sino el ambiente. Es bueno tener un mapa, diagramas, cuadros y esquemas. Si usted sabe dibujar este tipo de diagramas, crearlo le facilita, pero si no, pues trate de hacer el mejor diagrama, cuadro o esquema o dibujo posible. Listado de objetos o artefactos que hay que dibujarlo y aspectos en el desarrollo del estudio, cosas que están pasando y que se alinean. Y ahí usted va a tener básicamente como si fuera un mapa mental de lo que está sucediendo en su investigación y que fomenta las notas. Claro, es importante también combinar eso con tecnología, como les decía, grabaciones de video, grabaciones de audio, análisis de contenido de documentos, fotos. Todo eso enriquece la investigación. Ahora, es bien importante que cuando hacemos una inmersión o nos metemos en el lugar que vamos a investigar, estemos bien enfocados y seamos consistentes de forma paulatina dentro del ambiente y podamos mantener consistencia en lo que estamos analizando y cómo lo estamos documentando. Eso es también clave. Como resultado de esta investigación, el investigador debe identificar qué tipos de datos deben recolectarse
en quién o quiénes, o sea, la muestra, cuándo, dónde y por cuánto tiempo, así como definir su papel. Esto también va a crear cierta economía en el manejo o la administración de la investigación. Como les decía, este no es el premio Nobel, esto es un acercamiento que queremos llevar a cabo de manera tal que podamos entender un fenómeno e ir profundizando sobre el mismo.